El día de hoy tenemos un tema espectacular que es hiperautomatización con Microsoft. Libera el potencial incluido en tu licenciamiento. Esta es una conversación muy frecuente hoy en día en las organizaciones que tienen licenciamiento de Microsoft, particularmente 365 y todos sus componentes. Y obviamente esta es una alternativa interesante, sobre todo muy práctica, muy rápida, muy eficaz para lograr la hiperautomatización en nuestras organizaciones. Vamos a tener una agenda interesante en donde nos va a colaborar la ingeniera Aline, que precisamente es una experta en el tema, dedicando varios años a la optimización y a la mejora de estas herramientas de automatización que nos ofrece Microsoft 365. Aline, un gusto que estés aquí con nosotros. Por favor, te cedo la palabra. Adelante con tu intervención. Perdón, ¿ahí me escucho? Sí. Sí. Perfecto. Adelante, Aline. Gracias por la invitación. Te cedo la palabra. Te cedo la presentación y la palabra. Adelante. De acuerdo, muchas gracias. Vamos a proyectar la presentación. Muchísimas gracias por el apoyo, por la introducción y sobre todo comentarte que es un tema muy interesante el que tenemos el día de hoy, ¿no? Muchas veces haz de cuenta que venimos con temas de cómo voy a transformar mi empresa de manera digital, cómo puedo yo sacarle provecho a los componentes que ya tengo, porque normalmente cuando hablamos de tecnología estamos hablando de inversión. Y a veces, pues ese es el tema, ¿no? El budget está destinado a muchos otros proyectos que también son importantes o de vital importancia para la empresa. Y bueno, aquí a veces tenemos como una idea de que tal vez invertir en un proceso de transformación digital, pues es algo costoso, ¿no? Hoy vamos a desmitificar esa idea y pues mira, vamos a empezar por la parte de cómo se está revolucionando las empresas hoy en día, ¿no? Entonces te puedo decir que por la parte de tecnologías disruptivas, las empresas están apostando muchísimo por la parte de generar un diferenciador en su competencia, ¿no? Entonces, tenemos inversiones de 3.000 millones de dólares al año en la parte de tecnologías. Como parte de activos intangibles, estamos viendo en el Banco Económico Mundial que a partir de 2025 más o menos el 70% del valor de las empresas van a ser intangibles, es decir, propiedad de datos, sus relaciones públicas y todos los datos que puedan explotarse. Como sabemos también, hoy en día ya hay múltiples plataformas donde las empresas empiezan a vender la información que tienen y se considera el activo más importante, que es la información. Ahora, bueno, ¿cómo vamos a empezar a darle uso a esa información? Por otra parte, ¿qué otras cosas están cambiando? Las startups tecnológicas. Desde movimientos revolucionarios como lo que hizo Netflix cuando fue rechazado por Blockbuster, ese tipo de tecnologías o de visiones innovadoras nos están llevando cada vez a invertir más en nuevas ideas, ¿no? Está cambiando las cosas muy rápido y aproximadamente hay una inversión de 3.000 billones tan solo en los Estados Unidos hacia nuevas startups, ¿no? Lo que significa que constantemente el mercado está en expansión, está en crecimiento y sobre todo está buscando nuevas formas de hacer negocios, ¿no? Viene con este cambio de la tecnología a revolucionarse la parte del streaming, de tener las cosas más inmediatas, de alguna manera generar más contenido personalizado, empezar a identificar cuáles son los perfiles de nuestros consumidores para darles productos muy específicos. Entonces, si bien en la época de los 90 hablábamos más de una recomendación de boca a boca, donde el cliente era lo primero, ahora hay una brecha todavía más importante donde se centra en la experiencia del usuario. Y cuando te hablo de experiencia de usuario, puede ser un usuario interno como usuario externo, ¿no? Hoy en día también tener la parte de tecnología, pues nos ayuda incluso a nivel empresarial a sentirnos empoderados, a sentir que tenemos herramientas, contamos con facilidades para poder hacer mejor nuestro trabajo. Y por la otra parte, se está viendo la información para darle un uso hacia prácticas comerciales sostenibles, ¿no? Le están viendo un enfoque
donde la tecnología es el principal diferenciador con la competencia. Eso nos da, como siempre, un punto de vista donde está siendo el punto de lanza entre tu competencia, donde puedes ofrecer a tu cliente mayor comodidad y también donde pues tú vas a tener este flujo de información de una manera más centralizada. Ok, ahora, como parte de la revolución empresarial, ¿qué estamos buscando? ¿No? Hay muchísimas herramientas en el mercado, está incluso la parte en la que tú puedes hacer tus propios desarrollos. Hoy en día, tú sabes que básicamente vivimos la vida pagando rentas al mes, ¿no? O sea, pagas el lugar donde vives, pero también pagas tus servicios de streaming, el internet, paquetes de datos. Entonces, de alguna manera, este, se puede decir que estamos viviendo de manera donde ya se pagan estas cuotas como de manera mensual, ¿no? Incluso en nuestra vida diaria. ¿Cuáles son los beneficios de cómo estamos viendo aprovechar este ecosistema tecnológico? Te hablaba al principio de que, bueno, la idea aquí es aprovechar la parte de licenciamiento que ya tienes. ¿Por qué? Porque a pesar de que existen muchas herramientas en el mercado, la idea es empoderar a las empresas para que ellos sean dueños de sus propios desarrollos y justamente no tengan que estar pagando alguna clase de licenciamientos, de mantenimientos, etcétera, ¿no? Entonces, como primer punto, la idea es implementar arquitecturas escalables. ¿Qué pasa? Por ejemplo, una empresa va creciendo no solamente de manera horizontal, sino vertical. Quiere decir que la expansión, dependiendo del ciclo en el que se encuentre la empresa, pues puede expandirse o contraerse. Entonces, la idea es diseñar una arquitectura que soporte estos crecimientos pensados en un futuro. Aquí en esta parte también, por ejemplo, a veces un CRM, un RP, no cubre absolutamente todos los procesos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está diseñado para conjuntos a escala, pero no se ven temas muy particulares. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Reducir esas brechas, ¿no? Con esta parte de arquitectura, lo que nosotros pensamos es empezar a conectar esos sistemas, reducir el tiempo en el que estamos haciendo pues estas tareas manuales, de las cuales te voy a platicar más adelante. Otro de los beneficios, pues es también en la parte de reducción de errores. Sabemos obviamente que los humanos somos factibles a cometer errores, pero pues ya pensando en un tema que deja tú que no se tenga documentado, ¿no? Porque ese también podría ser como en una variable de error, pero que no tengamos como bien definida la trazabilidad de un proceso, ¿no? Entonces, en esta parte estamos hablando, por ejemplo, de que todos los procesos que hoy en día tú tienes en un Excel, los manejas en un formato, ya sea digital o físico, o bien un proceso que se encole en tu bandeja de entrada, entonces es susceptible, obviamente, a que tenga un error, porque muchas veces con el volumen de trabajo, por más alertas que tú te pongan, pues algo se puede pasar si no lo tienes centralizado, por decirlo así. Entonces, ¿por qué podemos reducir estos errores? Una vez teniendo esta trazabilidad y una plataforma donde pueda gestionar en un punto único de acceso este proceso, obviamente, vamos a ver más personas involucradas, van a existir jerarquías, va a haber como algún input que yo diga, esto está completo, esto no está completo. A partir de esta parte de ya contar con un sistema, pues puedo hacer trazabilidad en cuanto a sacar indicadores, ver cuántos errores he cometido, cuántos procesos se han finalizado. Y bueno, esto es de manera muy global para entrar más particularmente a detalle en un par de slides. Pero bueno, aquí el tema de reducción de errores es que pues también cuando ya tenemos esta parte con un sistema, somos menos factibles a que se pueda hacer, te digo, a que se traspapele un correo electrónico, que se te pierda un formato o incluso que puedas manipular un Excel, ¿no? Porque muchas veces sucede eso. No sé, me viene ahorita el ejemplo de un cierre a fin de mes, ¿no? Donde muchas áreas empiezan a tomar información de diferentes fuentes, ¿no? Llámese un RP, un Excel que genere alguna otra área, alguna base de datos. Entonces, al momento de manipular los datos, un error de dedo te puede traer otro tipo de consecuencias, ¿no? Entonces, nos ayuda aquí en esta parte a reducir errores.
todo lo que tiene que ver en torno a la mejor toma de decisiones, pues también es algo súper importante. ¿Qué pasa si tengo toda esta información de manera dispersa? Pues yo no puedo ver el panorama completo de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, no tengo un control en absoluto. Quiere decir que voy a ir manejando los tickets o los procesos que me vengan de manera primeras entradas, primeras salidas, ¿no? Así como te formaste, pues así te voy atendiendo. Pero muchas veces, pues, obviamos la importancia, la priorización, de realizar ciertas tareas. La otra también es que nos permite tomar mejores decisiones porque, por ejemplo, si yo lo conecto a una parte de métricas, puedo empezar a identificar dónde me estoy tardando, por qué me estoy tardando, si es para un tema, no sé, de, por ejemplo, pago a proveedores, pues cuál es mi cartera vencida, cuál es el proveedor que a lo mejor me da más días de crédito para con base a eso yo empezar a tomar decisiones. De otra manera, si yo lo sigo manteniendo en el Excel, pues se va a quedar ahí en el Excel. Entonces, esto es una vista global en cómo yo puedo empezar a decidir sobre los procesos que tengo. Por último, hay una parte muy importante donde esto nos ayuda a mejorar la satisfacción del cliente, tanto interno como externo. No siempre la tecnología nos va a apuntalar. Este es un indicador, obviamente, de que se está manejando un tema de innovación, de que se está teniendo un tema de transformación con aras a ofrecer mejores productos o servicios hacia los clientes. Y también mencionaba hace un momento que de manera interna, o sea, hacia el cliente interno, esto muchas veces nos empodera al tener las herramientas de trabajo necesarias para poder llevar a cabo mi trabajo, ¿no? Entonces, facilita muchísimo la realización de las tareas y aparte, pues me hace sentir importante, escuchado, etcétera, ¿no? Y aparte termino mi trabajo de manera completa en tiempo y con las herramientas necesarias para poderlo balancear con mi vida. Entonces, esa parte de la satisfacción es muy importante. Por ejemplo, vuelvo al caso de proveedores, ¿no? Si yo comparto a lo mejor este portal donde mi proveedor, en vez de que me tenga que estar marcando cada viernes para ver si ya le voy a pagar su factura, tenga un portal, pueda accesar mediante un ID, ve en el portal cuál es el proceso de su factura, si ya fue aprobada, si hubo comentarios, si faltó algún documento, etcétera. Entonces, va a estar muchísimo más atendido que si lo hace un humano, ¿no? Además es como darnos brazos, la tecnología realmente nos abre brazos para que podamos abarcar muchísimo más haciendo el mismo esfuerzo. Ahora, aquí hay algo súper interesante, ¿no? Que es cómo lo voy a hacer con Office 365, ¿no? Cómo optimizo mis procesos, cómo automatizo, por dónde empiezo, ¿no? Entonces, de pronto me gusta mucho este slide porque es como un resumen de todo el potencial que tiene, pero lo vamos resolviendo poco a poco, ¿no? Entonces, el tema aquí es resolver necesidades de negocio puntuales. Cuando yo te hablo de una necesidad de negocio, muchas veces nos damos cuenta o los clientes se han acercado con nosotros para decirnos, ¿sabes qué? Estoy teniendo temas de cartera vencida o no puedo ya gestionar todos los proveedores que tengo, entonces, ¿qué hago? ¿Contrato más personal? Pero obviamente, pues eso incurre hacia otros temas, ¿no? Entonces, estos son cosas que se pueden ir resolviendo con tecnología. Me viene a la mente otro caso y te digo, son muy dispersos. Aquí esta parte de automatización de verdad es tan amplia como tu imaginación lo permita y es algo que me gusta mucho porque tienes un millón de opciones para hacerlo. Pero bueno, me viene a la mente otro flujo que apoyamos ahí a automatizar donde era una empresa médica. Entonces de pronto daban muestras a los vendedores y los vendedores pues a veces pedían más muestras, o sea, a lo mejor repartían más muestras entre los clientes que tenían. Entonces, pues, necesitábamos llevar un control, ¿no? Y o sea, la parte de donde venían las muestras hacia donde los vendedores empezaban a solicitar, tenía que cruzar. Y teníamos que hacer un repositorio donde el vendedor justificara a quién se le estaban dando esas muestras. Y es información que muchas veces obviamos, ¿no? Entonces, la idea aquí, te digo, es poder tener esta big picture, que llamo yo así, entonces tener esta vista de qué estoy haciendo en mi proceso
a dónde se va la información, de qué lado de la cancha está el balón, quién tiene la responsabilidad, poner jerarquías, incluso un tema, por ejemplo, de justificante, cuando te hablo del portal de proveedores, pues poner el soporte, el archivo XML, el PDF, etcétera. Entonces, tenemos aquí un mundo de posibilidades. Entonces, el tema de resolver necesidades de negocio es algo súper interesante, porque si yo estoy viendo que existe una merma, un atraso, si incluso tengo aquí la oportunidad de resolver algún tema normativo, ¿no? Entonces, algo que me esté generando pérdidas, incumplimientos, insatisfacción del cliente, es una necesidad de negocio, ¿no? Por ejemplo, teníamos otro caso donde por no atender a tiempo las ventas, o sea, literal, por no, este cliente, su cliente principal, pues eran instituciones gubernamentales, ¿no? Entonces los pedidos caían que solitos, ¿no? Los vendedores únicamente tenían que accesar a una plataforma, darse por enterados y empezar toda la parte de la gestión. Pero justamente por el volumen de trabajo, a veces los vendedores no tenían tiempo de accesar a la plataforma y de descargar los pedidos. Y a partir de ahí había una penalización. Entonces, con todo este tema de identificar la necesidad de negocio, podemos ir automatizando ciertos procesos que nos ayuden a hacer estas tareas rutinarias. La magia de todo esto se centra en que es una plataforma que combina accesos de orígenes de datos, gestiones de aplicación, gestión de información, aplicaciones de usuario, inteligencia artificial, machine learning y tableros de control. Entonces, vamos a irlo desglosando poco a poco, ¿vale? Eh, por primera fase, ¿cuál es mi medio de acceso? Que yo voy a tener identificada mi necesidad de negocio y esta aplicación la voy a poder accesar mediante un portal web, es decir, ingresando la URL hacia un portal. Puedo tenerla directamente en Teams, puedo tenerlo en una tablet o en un celular. ¿Ok? Entonces, esos son mis medios de acceso. ¿Cómo puedo yo integrarlo hacia otro tipo de sistemas? ¿Cómo se van a procesar esos datos? Esta parte tiene integración incluso con otro tipo de fuentes de información. Es decir, para los casos que te he platicado, muchas veces tenemos que extraer información de SAP, de otro RP, de algún CRM, y tiene que casar con otras fuentes de datos, ¿no? Porque, no sé, a fin de mes me dan el reporte de ventas, entonces ese no sé quién lo hace, pero a mí me llega en un Excel y necesito cruzarlo contra proveedores, ¿no? Para saber cuánto debo, no sé. Entonces, necesitamos hacer ese cruce de información. La ventaja de aquí es que contamos con APIs para que podamos conectarnos a esos otros sistemas y a partir de ahí integrar la información en un proceso. Por otra parte, tenemos RPA, es decir, Robot Process Automation. Y aquí, ¿a qué nos ayuda? Es emular básicamente lo que haría un humano mediante un robot, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo traduzco esto? Te lo voy a poner con un caso de uso que tuvimos, ¿no? Para cumplir una regulación de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, un cliente necesitaba estar enviando reportes cada determinado tiempo, ¿ok? Pero no tiene realmente una persona con la tarea específica de que cada cierto tiempo vas a estar enviando esos reportes, vas a darte a la tarea de pues estar en ese portal para ver si te regresaron uno o qué necesitas hacer con el otro. Entonces, no había un encargado. ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, mediante un proceso de automatización con el RPA, el robot se encargaba de accesar a la página de la comisión, ver en qué estatus estaba el reporte, si había que modificar algo. Entonces, accesaba a la página de la CNBV, traía la información, ese input lo regresaba mediante un correo electrónico, generaba una alerta y decía, ¿sabes qué? Tu reporte fue aprobado, hasta aquí, cerramos el caso. En caso de que no hubiera sido aprobado, generaba todo este proceso, es decir, por jerarquía, nivel 1, tienes que avisar aquí y se toman acciones, eso es lo importante, ¿no? Pero, pues,
a la persona ya no se le pasaba la fecha. El robot ya sabía que a tal día, a tal hora, pues el robot no falla, ¿no? Entonces, a tal día, a tal hora, tenía que ingresar a la página, extraer el reporte y dar los comentarios. Entonces, te digo, para temas normativos o de otra índole, pues también tenemos esta parte del robot. Me viene a la mente otro caso donde se tenía que estar consultando la página de Cofepris para ver si se había resuelto algún caso, si había habido penalización, etcétera. Entonces, toda esa parte de regulación, normalmente ahí se meten escritos para ver, para ingresar un trámite. Y toda esa parte de control del portal, porque pues de pronto son muchas notificaciones y tienes que estar ahí todos los días, ¿no? Pero casos de eso pueden haber, pues, todas esas automatizaciones que de pronto dices, se me ha pasado la fecha, no he entregado en tiempo, no he cumplido toda esa parte de cumplimiento normativo, podemos echar manos también de la parte del robot. Ok, en cuanto a medios de acceso, el componente, por así decirlo, con el que trabajamos los Power Apps y toda la magia de programación ocurre en Power Automate. Esa es la parte de gestión de cómo se gestiona el proceso. Ya habíamos hablado de cómo se puede integrar con sistemas como CRM, RP, bases de datos, cómo se le puede integrar también la parte de inteligencia artificial y aparte, cómo nos estamos conectando, ¿no? Que te digo que puede ser mediante APIs también. Y la idea de que una vez que ya tengo estructurada toda esta información y estoy accesando a diferentes fuentes, puedo incluso empezar también a gestionar este contenido, ¿no? Muchas veces necesitamos generar este repositorio porque, pues, ¿qué estoy haciendo con tal información que ya veo, ¿no? Antes no la veía porque lo estaba manejando como un proceso aislado. Ahorita ya puedo verla, ya sé que cuántos reportes me rechazaron desde la comisión, ¿no? Cuántos, no sé, o cuántos proveedores son a los que tengo que facturarle al mes. Empieza a salir información, que es la que nos va a ayudar muchísimo como a tomar mejores decisiones en un futuro. Empezamos con esta parte de gestión de contenido, donde puedo ir almacenando la información y posteriormente incluso poder analizarla si así se requiere, ¿no? Ya de ahí vienen temas como de análisis predictivo o descriptivo. Pero para esta parte, en la parte de inteligencia de negocios, puedo elaborar tableros de control. Imagínate, pues ya tener como mi parte de proceso, ya lo tengo en una plataforma, en una aplicación, ya lo estoy llevando a cabo, pero ahora pues quiero tableros de control para tomar mejores decisiones. Y aquí te puedo hablar de un caso donde empezamos con una aplicación de timesheet, ¿no? Donde pues íbamos poniendo las horas asignadas a un proyecto, qué presupuesto tenía, para qué tiempo tenía que salir, etcétera, ¿no? Entonces se fueron capturando todas esas variables con el fin pues de tener tu tablero actualizado, ¿no? Entonces nos vamos dando cuenta si un proyecto ya se salió de presupuesto, en automático, la aplicación manda una alerta donde dice, oye, ¿sabes qué? Te falta tanto para que llegues a tu límite de presupuesto y empiezas a tomar decisiones, ¿no? Porque normalmente con este tipo de cosas, pues ya te das cuenta hasta que finalizó el mes o ya hasta que estás haciendo tu registro contable, ¿no? Y a lo mejor ya es muy tarde. O ya ves incluso pues, mi proyecto ya ven pérdida, pero nos dimos cuenta muy tarde. Entonces, tener este proceso conectado a un tablero te ayuda a tomar decisiones inmediatamente, ¿no? Entonces, por otra parte, una vez que ya tuvimos la parte del tablero y la gestión de los proyectos, nos iba indicando cuáles estaban en presupuesto o en tiempo también, ¿no? De decir, oye, dices que terminas en un mes, pero yo te sigo viendo al 20%. Se dispara el flujo. Entonces, empezamos a avisar a los gerentes, a las personas encargadas de ver qué está sucediendo con ese proyecto y de esta manera se empiezan a tomar decisiones antes de que sea demasiado tarde. Una vez que ya tuvimos eso, te digo, esto es bien padre porque dejas volar la imaginación y puedes hacer un millón de cosas. Pero bueno, esto se empieza a conectar a un tema de recursos humanos. Y tú dices, bueno, pues, ¿qué tiene que ver el proyecto con recursos humanos? ¿No? Entonces te dieron cuenta que pues cada recurso tenía como un costo que se asignaba a la parte del proyecto.
Entonces, al conectarse, hicimos como diseñamos una aplicación donde poníamos a todos los colaboradores, cuánta parte del proyecto costaban. Entonces, al integrarlo, pues el tablero quedó todavía muchísimo más completo, porque ya te decía cuánto costaba en recursos, tanto materiales como humanos, cómo ibas en tiempo, cómo ibas en presupuesto, y de esta manera, pues pudieron entregar mejores proyectos hacia sus clientes. Entonces, como podrás ver, mm, en otras ocasiones, incluso al conectar, a pesar de que ya tenemos estas grandes herramientas, ¿no? Ya te estoy hablando de un SAP, ya te estoy hablando de estos monstruos que conocemos. Pero si tú te pones a pensar, no cumplen o no cubren al 100% el alma de tu negocio, ¿no? Porque siempre va a haber temas muy puntuales que un RP no lo alcance a cubrir. Entonces, cuando ya estamos teniendo problemas de no entregar en tiempo, te digo, penalizaciones o de que para un cierre de mes nos estemos tardando 15 días, ya hay algo que no está bien y se puede automatizar. Esa es la buena noticia. Ahora, te platicaba que en cuanto a aplicaciones, la gran ventaja es que con Microsoft, pues ya las tenemos, ¿no? Entonces yo te hablaba de, pues no requerir licenciamiento adicional o de no contratar o algún CRM nuevo, de no pagar licenciamiento, de no desarrollar desde cero. Básicamente es no inventar el hilo negro, ¿no? Con Office ya los tienes, ¿no? Entonces, es de alguna manera desarrollar con bajo código, tú te haces propietario de los desarrollos que estás haciendo, pues porque van a estar dentro de tu tema, ¿no? Entonces, con Power Apps, básicamente es la herramienta que nos ayuda pues a gestionarlo, a ponerlo de manera, es nuestro front. Y Power Automate, pues es toda la parte del flujo y todo lo que se programa para que podamos empezar con estas reglas. ¿Cómo se gestiona la información? Dependiendo también del volumen de la información que se tenga, pues puede ser mediante SharePoint directamente, con un lago de datos, Dataverse o incluso con Data Factory para temas ya de análisis de información que también está integrado, ¿no? Entonces, dependiendo la necesidad muy puntual de cómo se quiera analizar esta información, o si solamente es para histórico, o si se va a conectar como hacia otras fuentes, si ya se requiere hacer análisis, pues de esta manera se gestiona la información. ¿De qué orígenes puedo sacar los datos para completar mis automatizaciones? Pues de SAP, de Excel, bases de datos como SQL, Oracle, CloudDB. Entonces ahí no tenemos tampoco ninguna limitante. Las integraciones pueden ser mediante APIs o RPAs. Y te digo que esta parte de la notificación es una maravilla, ¿no? Porque eh, hablando, por ejemplo, de gestionar grandes volúmenes de información, ¿no? A lo mejor te estoy hablando de un departamento legal, donde casi todo se va atendiendo por correo, donde el caso más importante, pues es el que ponen encima, no lo sé, ¿no? Entonces, si tú lo tienes en un tablero, si trazas todo el proceso por todas las manos que pasa, todos los flujos, las personas involucradas, quién toma una decisión, incluso este tema se puede conectar, por ejemplo, la parte legal hacia un tema de firmas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo autorizo? ¿Cuánto tiempo me tardo en sacar un caso, etcétera? Te vas volviendo más eficiente, ¿no? Te digo, esta parte de notificaciones puede ser por correo electrónico, que se te dispare la alerta o directamente en Teams. Lo que se complementa de manera perfecta, pues es ya tener un tablero de control o un indicador, ¿no? Porque por ahí dicen que lo que no se mide no puede ser mejorado, ¿no? Entonces, si seguimos haciendo las cosas pues como de esta manera plana, sin lograr pues tener una métrica de qué estoy haciendo bien, dónde me regreso y seguimos haciendo las cosas as usual, pues no vamos a tener una parte de... Ok, en esta parte de cómo libero el potencial de mi equipo, ¿no? Seguramente existen este tipo de casos, ¿no? En las empresas en las que hemos estado, hemos tenido el gusto de colaborar, estos casos siempre van a existir. ¿Qué pasa? Y aquí es algo bien importante que a lo mejor no todo el mundo se los va a decir, pero existen casos
que sí son más factibles de automatizar, y no porque sea algo prioritario que no interese, pero normalmente para demostrar un tema hacia dirección, principalmente, que tiene una eficiencia o un impacto directo al negocio, podemos apoyar con un diseño de solución, ¿no? No es lo mismo llegar a tocar la puerta para solicitar presupuesto, no sé, para automatizar una parte de contratación personal, que por ejemplo, en mi experiencia te puedo decir un order to cash, ¿no? Donde ya le estoy diciendo aquí a la empresa, mira, me tardo tanto tiempo desde que me solicitan una orden hasta que cobro mi factura. Entonces, no todos los casos tendrán la misma relevancia, y no porque no sean importantes, sino porque siempre vamos a estar con temas normativos, con temas de incremento en mis ventas o de satisfacción de mis clientes, ¿no? La parte de disminución de costos hasta en un 40%, esto tiene mucho que ver con la eficiencia que se gana de verdad al poder entregar hacia tu cliente interno o externo la información de manera más expedita y más certera, ¿no? Porque a partir de estos flujos incluso se abre un abanico de posibilidades alrededor de los datos que les platicaré de manera muy somera, pero bueno, la otra es que se pueden trabajar flujos de trabajo con algoritmos para automatizar y mejorar los procesos. Los ejemplos que les acabo de dar, ¿no? Que de pronto podemos tener temas de inteligencia artificial, incluir el Robot Process Automation para que haga alguna tarea de manera automática. ¿Esto qué me va a ayudar a tener? Pues usuarios autosuficientes, ¿no? Por ejemplo, tengo otro caso donde había una persona encargada de un área, y pues siempre le estaban pidiendo la información, ¿no? Oye, pásame tal formato. Oye, es que a pesar de que todo está en internet, ya sabes, ¿no? De pronto es ahí un tema, pero empiezan a solicitar mucho la información. Entonces, la idea pues es tener usuarios autosuficientes, ¿no? Donde ellos sepan cómo pueden consumir esa información, incluso derivado del proceso puedan consumir su propio tablero. También tenemos ahí conexión con esta parte de Power BI. Y obviamente, ¿no? La parte de disminución de riesgos y retrabajos, ¿no? Porque haciéndolo de manera, pues, es artesanal, ¿no? Meterse a tu correo, ver qué es lo que tienes pendiente, mandar el Excel, cruzarlo, formularlo, etcétera. Entonces, es un poquito más artesanal. Entonces, también nos permite hacer la colaboración más eficiente, porque una cosa es estar trabajando por nichos, entonces cada área sabe cuál es su pedacito de pastel, pero una vez que lo tienes en este proceso, en esta trazabilidad, en este panorama amplificado, donde sabemos quiénes son los jugadores y cuáles son sus responsabilidades, la colaboración se vuelve más eficiente, ¿no? Incluso esto nos permite también poner temas de jerarquías, de roles, de funciones, de autorizadores, de incluso hasta de SLAs, ¿no? De cuánto tiempo tengo para concluir cierta tarea antes de que escala al segundo nivel, ¿no? Entonces la gente como que empieza a tener un poco más de compromiso en ese sentido y decir, ah, ok, ya sé que tengo que cumplir cierto nivel, pero pues si no se mide, esto no puede cambiar. Dentro de los procesos que hemos automatizado, la verdad es que ya llevamos aquí un amplio recorrido. Todos estos los estamos poniendo como casos de uso porque, les digo, es muy particular cómo las empresas tienen una necesidad que a lo mejor esta se repite en otras industrias o en otras empresas, y los hemos visto como comunes denominador. Estamos poniendo los que se han repetido más, por así decirlo, pero te digo que casos hay muchísimos, ¿no? Entonces, yo te puedo hablar de temas, por ejemplo, de proveedores, de cómo automatizamos el tema de flujo de precios, promociones, descuentos, en vez de tener que estar manipulando Excel, pues hacerlo mediante la aplicación, programar ciertas variables, por ejemplo, dependiendo del tipo de cambio, de cómo iban las acciones en la empresa, pues entonces empiezas a identificar qué descuento es el que puedes o no dar. Esto lo vas formulando y ya lo haces de manera automática y ya ni te preocupas por eso, ¿no? Entonces, lo que hace es empoderar a los colaboradores a que hagan o desarrollen temas que pues traigan, sean core para el negocio, ¿no? Y es como quitarles esa piedrita en el zapato, que si bien no son temas que te puedas decir súper complicados, sí llevan mucho tiempo, sí desgastan mucho a los colaboradores, y que bueno, se le puede sacar un montón de beneficio, ¿no?
temas de solicitudes de acceso, la parte de portal de proveedores, yo creo que es uno de los que más hemos visto repetidos porque a veces las áreas batallan mucho con este tema, ¿no? Tenemos por acá otros de solicitudes de mantenimiento. Fíjate, con este muy particularmente, no voy a decir nombres, pero para este incluso había un tema donde el licenciamiento por adquirir un módulo que nos ayudaba a automatizar el mantenimiento, vaya, que ya te imaginas, llegaban los operadores con su hoja así con diésel encima y ese chicharrón y qué pieza es la que tengo que cambiar, ¿no? Básicamente. Entonces, implementar ese módulo para darles a los operadores la tablet y poder indicar qué era lo que se tenía que sustituir o qué refacciones eran las que necesitaban, pues estaba haciendo en papel. Adquirir el módulo de lo que ya se tenía, pues era súper costoso y como te digo, son licencias que estás pagando al mes, de las que nunca vas a ser dueño y que de alguna manera pues es un arriesgue porque pues no sabes si sí le vas a sacar provecho o no, ¿no? Entonces, lo que hicimos ahí fue automatizarlo mediante Power Apps, ahorrándonos vaya el costo de licenciamiento, poniendo esta solución que yo te puedo decir que temas de así se resuelven en 2 o 3 semanas. Los casos son muy fáciles de implementar. Te digo, no tenemos que resolver el hilo negro porque ya lo tenemos con Microsoft. Entonces, pues la idea pues es sacarle provecho, ¿no? Entonces aquí en esta parte, muy particular en este punto, nos ahorramos un tema de licenciamiento. Y así un montón, ¿no? O sea, incluso la parte de gestión de proyectos, que es uno que a mí me gusta muchísimo porque es como tener conectados, tener estas alertas de dónde ya me estoy acabando la lana, de a dónde debo meterle más foco. Incluso se puede conectar, te digo, con los otros sistemas que tengas, pero el tablero que va a salir de aquí, o sea, es el tablero, ¿no? Por ejemplo, esta parte de comisiones, empezar a ver, a reportar la parte de las ventas. Por ahí había un caso donde literal, el vendedor tenía que pedirle al gerente la computadora para meterse un Excel, para capturar su venta, para que el gerente mandara un correo, para que el correo hiciera el cálculo de comisiones y pues ya te digo, imagínate el atraso en la repartición de comisiones, ¿no? Entonces, de pronto, pues los vendedores ya estaban como molestos porque empezaron a tener sus comisiones atrasadas. Y pues, ¿qué pasa aquí, no? Que en vez de pedirle la computadora al gerente, pues mediante tu teléfono ingresas a la aplicación, capturas en ese momento tu venta, se va hacia recursos humanos para que te hagan el cálculo y así tienes pues vendedores más contentos, ¿no? Y te digo, son soluciones que se adoptan de una manera muy rápida que cuando tú ves la solución dices, vaya, ¿por qué no lo hice antes, no? Entonces, de esto es lo que se trata, empezar a ver cuáles pueden ser los beneficios. Ali, muy interesante todo lo que estás comentando. La verdad, vemos que hay muchos temas en las empresas que podemos tocar con estas automatizaciones y como tú dices, no hay que inventar nada, ya está todo listo. Vamos a aprovechar conociendo algunos casos prácticos, Aline, que tengas tú en mente, que podamos mirar, ya sea tema de control de muestras. Sé que estabas hablando hace unos días atrás de un proyecto interesante que se hizo con una cadena de retail. Pudiéramos cerrar la conversación con dos casos prácticos que nos puedas comentar y de esa manera también comentarle a nuestro auditorio que les agradecemos nuevamente en Grupo Escanda su presencia el día de hoy, que vayan preparando las preguntas que tengan, por favor nos las mandan en el chat y con gusto después de que Aline nos comente dos casos interesantes de las muchas vivencias y experiencias que ella tiene y que algunas ya nos ha platicado en el transcurso de esta charla. Por favor, en el chat los invitamos a participar con sus preguntas. Entonces, Aline, cuéntanos cuáles podrían ser esas experiencias relevantes que les puedes compartir aquí al público presente. Gracias, Minor. También por ahí recordarles, en caso de que tengan alguna duda, creo que estamos regalando por ahí 2 assessments de Transformation in a Day, ¿no? Entonces, para que puedan identificar esos casos de uso, los
se pueden hacer acreedores a esta parte de assessment. Es correcto. Las personas, por favor, que estén interesadas, ahorita en el chat vamos a colocar un correo electrónico y ahí, por favor, enviarnos su manifestación de interés y los estaremos contactando a la brevedad. Entonces, adelante, Ali. Gracias. Te voy a compartir uno que me gusta mucho, es el arte de proveedores. Este a lo mejor es muy sencillo, pero con esto lo que queremos mostrar es cómo, perdón, creo que no se escucha el audio. En lo que queremos mostrar es cómo puedo incluso adjuntar documentos, cómo puedo, te digo, recibir esa parte de notificaciones y está muy, muy interesante. Entonces, te lo comparto. Adelante. Utilizando SharePoint Framework y Power Apps, tecnología de Office 365. SharePoint Framework se utilizó para el acceso de usuarios externos, donde los proveedores pueden darse de alta dependiendo si son personas físicas o morales, sin necesidad de tener una cuenta. En este ejemplo seleccionamos un proveedor nacional y una persona física. En la siguiente pantalla nos muestra la documentación que se solicitará al proveedor. Este lo puede revisar el personal antes de continuar con el proceso de alta. En la parte de abajo tenemos los documentos necesarios para el proceso de alta, así como un acceso directo a un machote para poder cargar la documentación. La carga de los formatos llenos es obligatoria. En esta sección vamos a ver cómo nos manda directo a un machote que se puede subir, el proveedor lo puede bajar, llenarlo y hacer la posterior carga. La carga de todos estos formatos es obligatoria. Una vez que subimos los archivos, lo siguiente será marcar las casillas en donde aceptamos que hemos leído el aviso de privacidad y el código de conducta. Una vez hecho todo lo anterior, se habilitará la opción que nos dirá si estamos seguros de que la documentación está completa. Al dar clic en sí, lo que aparecerá será una pantalla en donde vamos a llenar más información que se solicita para completar el registro. Una vez que completemos esta información para llenar el registro, podemos dar en enviar y nos aparecerá un mensaje de éxito de que se ha enviado la información correcta. Ahora, lo siguiente será revisar esas solicitudes pendientes. El siguiente paso es la revisión de las solicitudes. En este ejemplo estamos ingresando con un superusuario, el cual tiene el control total, por lo que ve todas las solicitudes. Cada solicitud está marcada con un color, donde el color verde son las solicitudes aprobadas y en amarillo las que aún no están aprobadas. Las que no están aprobadas se menciona quién deberá aprobarla y las que ya pasaron por el proceso de autorización o rechazo se puede ver quién fue la persona que aprobó o rechazó la solicitud. Podemos aplicar filtros por el tipo de proveedor, el estatus de autorización, el país o la región. Esto en caso de que tengamos una gran cantidad de solicitudes por usuario. Al dar clic en una solicitud, podemos ver la información que llenó el proveedor y el comprador. El objetivo es que el revisor valide la información capturada. Cuando un usuario acepta o rechaza una solicitud, llega un correo de notificación mencionando si la solicitud ha sido aceptada o rechazada. El correo Como puedes ver o como podrán ver, el tema aquí es demostrar de alguna manera pues cómo estamos pudiendo adjuntar documentos, recibir notificaciones, tener todos los casos que están abiertos, ver cuáles ya fueron aprobados, rechazados, etcétera, y pues de esta manera nos permite tener una mejor control, ¿no? Del proceso que estamos haciendo. Entonces, es más o menos la parte que queríamos mostrarles en este ejemplo. Perfecto, Aline. ¿Algún otro caso así relevante que quiera comentar ya para ir cerrando esta Por supuesto. interesante práctica? Y nuevamente invitarlos a que realicen sus preguntas en el chat o al correo electrónico que ya igualmente lo colocamos en el chat y de esa manera puedan participar de los conocimientos de la ingeniera Aline Jiménez. Adelante, Aline.
A ver, tenemos una falla seguramente ahorita con la conexión de Aline. Y ya están Perdón, esto ¿sí me también. escuchó? Ahora sí ya te escuchamos, Ok, Aline. Y gracias. solamente puedes agradecer que ya están empezando a colocar preguntas en el chat. Aline, por favor, continúa con la presentación ya De como acuerdo, cierre y es correcto. seguiremos después con la ronda de preguntas y A respuestas. través de esta app desarrollada en Power Apps. Cuando un usuario se firma, con esas credenciales se ligan a sus tareas y nos muestra este primer panel donde se le muestran al usuario las tareas que tiene asignadas. Este usuario puede ver en cuál de los proyectos está participando, qué tareas le han sido asignadas, la duración que tienen esas tareas, el avance que tiene como porcentaje, la fecha de inicio y la fecha de fin para realizar esas actividades. Podemos utilizar un código de color para identificar cuáles actividades ya se completaron, se mostrarán en color verde. Las actividades que están aún en ejecución se mostrarán en color amarillo y las actividades que estén retrasadas se mostrarán en color rojo. En particular, la tarea 5 que aquí visualizamos debió comenzar el 14 de febrero y finalizar el día 16, por lo cual ya tiene retraso. Y lo que un usuario puede hacer es solicitar un control de cambios para esa actividad, de manera que pueda ajustar las fechas y poder cambiar el estatus de esa tarea. Para hacerlo, elige la tarea que quiere cambiar, en este caso la tarea 5, y dar un clic en el icono del calendario para la fecha de inicio, de manera que pueda acceder a una pantalla donde le diga cuáles son las razones por las que tiene que hacer ese control de cambios para la tarea 5. Se mostrará en esta pantalla la fecha original y podremos elegir la nueva fecha solicitada para cambiar en esa tarea. Vamos a solicitar el día 21 de... En este caso en particular, Minor, se trata de empezar a identificar, asignar tareas, poner esta parte de control de cambios e incluso poder definir cuál va a ser el nuevo estatus. Perfecto, muy interesante. De acuerdo, yo creo que esas son, te digo, de las situaciones más relevantes con las que con las que nos hemos encontrado. Muy bien, pues Aline, muchísimas gracias por tu presentación. Estuvo súper interesante el tema. Sé que quedaron muchos temas pendientes para tratar, pero obviamente en charlas con Skanda, en próximas semanas, estaremos siguiendo con estos temas interesantes de automatización que permiten a las empresas tener eficiencias interesantes y que mejoran no solamente la experiencia del empleado al tener efectivamente procesos rápidos y óptimos, el poder aprovechar el tiempo para situaciones más complejas, pero también repercute positivamente en la experiencia de nuestros clientes. Entonces, muchas gracias, Aline, por tu participación. Vamos a dar Gracias, Minor. inicio a las preguntas. Tenemos ya unas preguntas en el chat. Voy inicialmente a iniciar con unas que nos llegaron vía correo electrónico y ya después continuaremos con las que tenemos aquí en el chat. Vamos rápidamente a tratar la siguiente pregunta. Aline, ¿qué licenciamiento de Office se necesita para poder tener este tipo de automatización? Bueno, ya viene incluido a partir de la versión E3, E3 o E5, Perfecto. sin tener que Eh, pagar nada adicional. Nada adicional ya viene incluido. Excelente. Otra pregunta que nos llegó vía correo electrónico dice, ¿cuánto tiempo lleva la implementación de un proceso? Depende mucho de la naturaleza, de qué tipo de proceso se tenga que integrar otras fuentes, pero yo te puedo decir que son muy rápidos. En un promedio,
2 semanas, 1 semana, 2 semanas. Los proyectos son muy breves. Muy bien. ¿Y se puede integrar con Infor? Sí, en este caso existen diferentes APIs, por ejemplo, de las más comunes tenemos para SAP, para Infor, etcétera. Entonces, la respuesta es sí, ya sea mediante un API o bien un RPA. Es como hacemos la parte de la integración. Bueno, vamos con 2 preguntas que nos hicieron ahora vía chat y dice así Luis Alfonso Pose Rodríguez nos está preguntando ¿cuál es la diferencia entre Power Apps y Power Automate? ¿Para qué se usa cada uno de ellos? Power Apps es el front, es decir, es lo que voy a ver yo cuando ingrese a la pantalla o a la aplicación. Y Power Automate es lo que hace toda la lógica de la programación. Pero son esos 2 componentes. Power Apps va a ser mi front y Power Automate es la lógica. Ok, aquí Armando Torres Santillán de la compañía Telcel nos está preguntando, primero agradecerte Aline por la presentación y nos está preguntando que si los temas de consultoría, desarrollo, integración, implementación para estos temas de automatización, ¿lo hace todo Grupo Escanda? Discúlpame, no alcancé a escuchar. Ah, correcto. Te repito la pregunta de Armando Torres. Comenta que si en los temas de consultoría, desarrollo, integración e implementación de estos temas de automatización, lo hacemos en Grupo Escanda. La respuesta es sí, hacemos toda esa parte. Incluso podemos también poner como el perfil que se comunica entre áreas de negocio y áreas técnicas para sacar un requerimiento. Nuestra intención es tener un requerimiento tanto funcional como que sea de beneficio hacia la empresa. Y en la parte de consultoría, desarrollo, integración de estos sistemas, hasta la parte de implementación, incluso de soporte. Si tú en 1 año, 2 años quieres cambiarle algo, pues también, ya sea que lo hagas tú o con otro proveedor, porque tratamos de habilitarte para que lo hagas con quien quieras, pero bueno, la respuesta es sí, vemos todo ese ciclo. Excelente, Armando. Te manda gracias, Aline. Y tenemos una pregunta adicional de Sandra Rosales. Nos pregunta, ¿las APIs tienen algún costo adicional? Depende aquí, pues el tipo de proveedor con el que estemos hablando. Pues si estamos hablando de los monstruos, normalmente esas APIs sí tienen un costo, ¿no? Es algo especial, pero pues nada que ver con lo que haces al desarrollar aplicaciones desde cero o de implementar módulos con con esos fabricantes, ¿no? Entonces, realmente es un consumo mínimo. Perfecto, Aline. Pues bueno, para honrar el tiempo y el espacio de todos, queremos agradecerle en nombre del Grupo Escanda la participación de todos los asistentes. Les agradecemos que hubieran estado en su espacio, Charlas con Escanda. Aline, nuevamente agradecerte, estuvo súper interesante tu exposición. Nos llevamos unas nutridas preguntas por parte del público asistente y en próximas semanas hay un nuevo tema interesante de Charlas con Escanda. Los invitamos a que participen y les deseamos un excelente día. Bye bye. Gracias.